Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy vamos a hablar, ¿la iglesia de Cristo fue fundamentada sobre Pedro o sobre Cristo? La iglesia católica enseña que en Mateo 16:18, Cristo fundamentó su iglesia sobre Pedro, pero los cristianos creemos que Cristo fundamentó su iglesia sobre Él mismo. Analicemos. Si leemos el contexto de la expresión de Cristo cuando le dijo a Pedro, sobre esta piedra o roca edificaré mi iglesia, si leemos el contexto tenemos que entender que Jesús quería saber qué opinaban de Él, qué pensaban acerca de Él. Y Pedro fue el que dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y enseguida Cristo dijo, sobre esta roca, sobre esta afirmación, no sobre ti, sobre mí mismo, voy a edificar mi iglesia sobre mí, sobre mi doctrina, sobre mi palabra. Y ustedes serán los edificadores, pero nunca serán la base, la estructura que sostiene mi iglesia. Ellos edificaban. Pedro, Pablo, Juan edificaron, dejaron doctrina, dejaron bases guiadas por el Espíritu Santo. Eran los edificadores que edificaron sobre la roca, sobre Cristo y no sobre ellos mismos. Toda autoridad tiene que estar puesta en Cristo, en su palabra, y no sobre una persona. Por eso es importante no solo usar un versículo para hacer una doctrina. Hay que ver todo lo que la Escritura nos habla para poder comprender la verdad acerca de esto. Pablo les escribe en 1 Corintios 3:11 que nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. No hay otro fundamento. Él es inmovible, no podemos moverlo, hacerlo a un lado y decir que Pedro es el principal o que Pedro es la cabeza de la iglesia. La Biblia dice claramente que la cabeza de la iglesia es Cristo, no Pedro, no un ser humano, es Cristo. También en Efesios 2:20 dice que somos edificados sobre el fundamento de los profetas, apóstoles, y la principal piedra del ángulo es Cristo. Él es el que sostiene, sustenta, alimenta a la iglesia, le da salvación. Es por eso que ningún mortal puede ocupar el lugar de autoridad que solamente merece Cristo. Es cierto que los discípulos tuvieron cierta autoridad, pero guiados por el Espíritu Santo, pero nunca hubo alguien por encima de los demás discípulos. Es más, Pablo reprendió en Hechos a Pedro, porque él estaba disimulando y se alejaba de los judíos por cuestión de la circuncisión. Es por eso que para nosotros los cristianos no es Pedro el líder principal, no es el fundamento, es Cristo. La palabra de Dios es eterna. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios no pasarán. Esa es nuestra base, nuestro fundamento, nuestra autoridad, la palabra de Dios. Así es que todo hombre, Pedro, Pablo, Juan, tiene que someterse a la autoridad de Cristo, a la palabra de Dios. Y actualmente también todo líder debe de estar sometido a la palabra de Dios. Es la máxima autoridad en la tierra. Cristo no podía fundar su iglesia sobre Pedro porque es imperfecto. El hombre es inestable, el hombre comete errores. Así es que el fundamento tenía que ser sólido, que no se pudiera mover, que permaneciera para siempre, algo eterno. Y Pedro no fue eterno, y Pedro falló, y Pedro es falible. Pero la palabra de Dios permanece para siempre.
Así es que la base, el que sostiene a la iglesia es Cristo, su palabra, el Espíritu Santo, es Dios mismo el que sostiene a la iglesia. Pedro es una piedra pequeña, como tú y yo formamos parte de la iglesia de Cristo, somos piedras pipas que estamos siendo edificados sobre Cristo, sobre su palabra. Pero nunca Pedro fue la roca. Nunca los discípulos vieron a Pedro como si él fuera el mayor, el que tenía la autoridad, el que daba órdenes. Nunca lo vieron así. Ambos se ponían de acuerdo para predicar la palabra. Ambos tenían la autoridad de Dios para llevar el mensaje. Pero Pedro no tenía la supremacía sobre ellos. Es más, Pablo, cuando escribe a los romanos, no menciona a Pedro como la máxima autoridad o como el Papa en Roma. Es importante entonces ver toda la doctrina y no solamente encerrarnos en una frase de un versículo y hacer una doctrina, porque cometeremos serios errores. La misión de todos los apóstoles era llevar a la gente hacia Cristo, el fundador de la iglesia, la piedra estable, el fundamento, Cristo, su palabra, su doctrina. Ese es el verdadero fundamento sobre el cual tenemos que ser edificados. Esa es nuestra máxima autoridad en la tierra. Es cierto que tenemos líderes, pastores, ministros, que dan órdenes basadas en la Escritura, que dan enseñanza basada en la Escritura, y tenemos que analizar lo que ellos hablan y dicen, si está de acuerdo a la Biblia, si no, no lo aceptamos y no lo creemos. No tenemos un líder máximo que dé órdenes y que digamos es infalible. No, aunque tenemos líderes simplemente para organizar eventos, para organizar diferentes actividades, sin embargo, ellos no tienen la supremacía como la Iglesia Católica cree acerca de Pedro. El mismo Pablo reprendió a los corintios porque decían, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos. Él es mi líder favorito, él es el que me dirige. Y Pablo le reprendió y dijo, Cristo es el único. A Él tenemos que servirle y amarle, no a Pedro, no a mí, no a Pablo, no a Apolos, es a Cristo. Él es la roca eterna, el fundamento estable. No te fundamentes sobre una piedrecita que puede derribarse y desmoronarse. Edifícate sobre Cristo, sobre la palabra. Ese es el fundamento que pusieron los apóstoles, Cristo. Mi nombre es Ernesto de la Torre Martín. Busca mis videos en YouTube, en TikTok, busca mi nombre, y en Facebook busca mi página Reflexiones Bíblicas. Da me gusta, comparte. Dios te bendiga.